Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré de vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Aquí hay un ejemplo muy real. Este hombre estaba tirado en el camino. Dice que pasaron 2, un sacerdote y un levita. ¿Quiénes eran ellos? Eran religiosos, personas que iban al templo, que iban a la iglesia. Lo vieron y siguieron de largo. Hoy, tristemente, los que servimos a Dios en la iglesia debemos de demostrar nuestra compasión por los demás, porque si no lo hacemos, entonces nomás somos miembros de la iglesia, conocemos de Dios, pero no vivimos la fe. Aquí Jesús le presenta a estos 2 religiosos, a este maestro de la ley que le estaba preguntando: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le pone este ejemplo. Y entonces, uno del que menos esperaba, que era este samaritano eran de los que no, los judíos no los querían, eran ciudadanos de segunda clase. Entonces Jesús presenta a un samaritano. Dice: este samaritano iba de paso, se quedó viendo y tuvo compasión. Se detuvo y sintió el dolor de esa persona tirada, casi muerta. Y dice que se acercó a él, le curó las heridas, lo subió en su cabalgadura y lo llevó a un lugar donde lo cuidaran. Y les dijo: aquí se los voy a dejar, y si gastan, cuando regrese les voy a pagar. O sea, se compadeció del hombre. Cuando nosotros nos convertimos en verdaderos discípulos de Jesús, debemos de servir a los demás. Debemos de tender la mano al necesitado. Yo tengo la oportunidad de decir que muchas veces he escuchado personas que me han dicho: yo estaba a punto de quitarme la vida, Noel, porque ya no le encontraba sentido a la vida. Pero sabes, gracias a uno de sus mensajes, mi vida cambió. He recibido y he escuchado, de aquí hay varios de mis hermanos, hace muchos años que muchos de ellos andaban mal, muchos de ellos eran alcohólicos, su vida estaba muy mal, sus familias, sus hijos, con un padre alcohólico, nada de Dios, nada de felicidad, perdidos. Y un día aquí doblaron sus rodillas, se abrieron su corazón, y esos hijos tuvieron un nuevo padre. Cuando hay una verdadera conversión, hay una nueva vida. Y cuando nosotros decidimos servirle a Dios, cuando hay tanta gente tirada en el camino, ¿qué debemos hacer los verdaderos católicos? Hermanos, hacer algo por los demás. Yo quiero recordarles una historia muy linda que recuerdo. Vivíamos en un barrio muy pobre allá en Tijuana. Yo tenía como unos 12, 13 años. Y los vecinos con nosotros tenían una abuelita, y era bisabuelita, era una señora flaquita, pero yo que tenía unos 90 o más años. Y me acuerdo que la viejita siempre iba a misa los domingos, y la llevaba uno de sus hijos o uno de sus nietos. Y yo recuerdo que un día no había quien la llevara, y me dice mi mamá: no hay nadie que la lleve, le decían la nina. Y me dice: llévala a la nina tú. Le dije: ok, yo la llevo. Yo nunca la había llevado y teníamos que subir una subida y había piedras. Y yo recuerdo que cuando la llevé, la miraba, y yo miraba piedras donde estaban, y me agarraba, jugaba fútbol, la agarraba, tirando patadas a las piedras para que no se tropezara la señora.
Todo el camino me pasé dando patadas, dándoles a las piedras para que ella no se cayera. Después de que pasaron los años y empecé a servirle al Señor, dije, ya el Señor me había marcado qué debo de hacer. Servirle al Señor para que mis hermanos no se tropiecen y no se caigan. Y este es el llamado que el Señor también te hace a ti, que le sirvas y descubras que en Él está la vida. No dejemos pasar un momento de nuestra vida sin darnos cuenta que somos amados. Eres amado, eres amada. Lo vuelvo a decir, yo vengo de una madre soltera, no viví con hermanos, no viví con papá, pero cuando descubrí que había un Dios, dije, yo siempre fui amado. Yo siempre fui amado por ese Dios todopoderoso que envió a su Hijo. Pensé que estaba solo. Sí, yo no tengo la dicha de decir que un día llegué de jugar fútbol y mi papá me recibió con abrazos y hey, te aventaste buenos goles. Nunca llegué a la casa y estuve reunido en una mesa con mamá y papá y hermanos. No sé nada de eso. Pero podría ser un candidato a haber sido como muchos de mis amigos con los que crecí en Tijuana. Tristemente lo digo, muchos de ellos acabaron en la cárcel, muchos de ellos se casaron, se perdieron en las drogas. Pero gracias al Señor que un día Jesús pasó por mi camino, como está pasando por tu camino hoy. Y no quise que pasara de largo, me detuve, me quedé observando el llamado que Dios me hacía. Entonces dije, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Quiero saberlo. Nos venimos aquí a Estados Unidos para mejorar nuestra vida, sí, pero hay muchos que cuando venían en el camino se encomendaban a Dios, le pedían a Dios, le decían a la gente, pide por mí, y muchos ya llegando acá se olvidaron de Dios. Ya lograron tener su trabajo, su carro. Antes ahí en el pueblito iban a misa, se oían las campanas, iban. Y ahora acá las cosas les taparon la mirada, entonces se van a quedar con las cosas. Hay una anécdota muy linda, dicen que un día un rey iba por el desierto y llevaba en los camellos muchas joyas, cosas de oro. Iban caminando, iban sus servidores atrás. Y cuenta esta historia que se cayeron todos esos costales donde había joyas y cosas de oro. Y cuando cayeron en la arena, el rey les dijo a los que iban ahí, quien quiera quedarse con lo que cayó, se pueden quedar. Y entonces dice que la mayoría, todos se fueron de las cosas, las agarraron y se fueron. Y hubo uno que no fue por las cosas. Y el rey siguió caminando. Y le dijo el rey, ¿y tú por qué no agarraste nada? Dice, porque si yo tengo al rey, lo tengo todo. Si tienes a Dios, lo tienes. No te dejes engañar por todo lo que el mundo ofrece. Que es importante tener un bienestar, buen trabajo, buena economía, sí. Pero si te ciegas en eso, te puedes perder lo más grande, que es la vida eterna. Todos, mientras estamos aquí en este campo de batalla, estamos en peligro de perderla. Si tú vives solamente en tu mundo, tus problemas, tu situación, ¿eso es todo lo que tienes? Pidamos por todos los que están así. Pero quien esté despertando a la vida y yo esté en esta semana tan importante, Dios te está llamando. Esto es vivir la Semana Santa, buscar a Dios, tener un encuentro con Él, entregarle tu vida, tener una transformación y decir, Señor, yo quiero seguirte. No sé cómo hacerlo, pero te quiero seguir. Y el Señor te va a guiar a través de su Santo Espíritu, te va a guiar. Si quieren trabajo, aquí el Padre Mario tiene mucho trabajo para todos, ¿ok? Así es de que no hay excusa de servirle al Señor. Todos podemos hacer tiempo. Repito, yo tengo más de 30 años sirviendo. O sea, cada semana dedico ciertos días
a servir al Señor. Soy una persona, hoy vine de mi trabajo, fui al estudio a preparar algunas cosas y después me vine. Mañana y los días que tengo mi trabajo, tengo mi familia, lo he dicho, yo esto lo hago por amor, porque el Señor me llamó, porque he decidido hacer lo que hizo ese que seguía al rey. Si yo tengo al rey, lo tengo todo. Compadre, no hay nada que me pueda llenar más que el Señor, porque Él se ha encargado de traer vida y vida abundante.